Ají de gallina es una clásica receta peruana, pero vamos a prepararlo en su versión saludable, utilizando quinoa. No sabes lo rico que queda y lo fácil que se prepara. Si te interesa cómo prepararlo, te invito a que te quedes hasta el final del video. ¡Comencemos! Como te dije al inicio del video, vamos a preparar ají de pollo. Vamos a reemplazar el pan por esta maravillosa semilla que es la quinoa. Es muy importante lavar muy bien a través de un colador la quinoa para poder retirar la saponina. Una vez que ya está súper bien lavado, vamos a llevarlo a cocinar y tiene que quedar el agua totalmente transparente, así como ves en este video. Vamos a llevarlo a cocinar entre 15 a 20 minutos aproximadamente. Al mismo tiempo vamos a colocar unas pechuguitas de pollo que lo tenemos que sancochar, colocamos sal y lo dejamos cocinar. Luego de 20 minutos quiero que veas que mi quinoa ya está totalmente sancochada, totalmente graneadita, ha quedado así. Lo acabo de probar, está totalmente cocida. Ahora lo único que queda es reservarlo. Por otro lado, aquí tengo mis pechuguitas de pollo que simplemente vamos a empezar a deshilacharlo. Ya terminé de deshilachar mi pollito, entonces lo único que queda es empezar a hacer un clásico aderezo que todo ají de pollo lleva o ají de gallina lleva. Una olla al fuego, colocamos un chorro de aceite vegetal y vamos a esperar que caliente este aceite. Inmediatamente vamos a colocar una cebolla que hemos cortado en cuadraditos con pasta de ajo. Y vamos a empezar a freír. Aquí he colocado una cebolla, puede ser cebolla roja, yo tenía cebolla blanca. Vamos a colocar también un poquito de pimienta, un poco de palillo y ají amarillo. Mientras que se está friendo, vamos colocando palillo o cúrcuma, como lo conozcas, pimienta. Vamos a colocar también una buena cucharada generosa de pasta de ají amarillo. Ahí está. Y vamos a estar moviendo ahí aproximadamente unos 10 minutos. No importa en realidad el tamaño de la cebolla cuando lo cortes, porque este aderezo al final va a ser licuado. Así que en realidad no importa el tamaño. Vamos a freírlo muy bien. Pasado el tiempo voy a colocar un poquito del caldo de pollo donde sancoché las pechuguitas de pollo. Yo he reservado un poco del caldo. Voy a colocar aquí. De pasada que voy a despegar todo lo que se estaba pegando del aderezo. Y en este punto, ya que nuestro aderezo ya está bastante bien frito, voy a colocar la quinoa. ¿Cuánto de quinoa voy a colocar? Voy a colocar aproximadamente 2 tazas de quinoa. El resto, a mí me ha salido regular quinoa, el resto lo voy a guardar para hacer mi avena con quinoa. Así que vamos a colocar 2 tazas aproximadas de quinoa. Este plato rinde bastante. Listo, he colocado la quinoa. Vamos a mezclar muy bien. Ahora, en este punto vamos apagar el fuego. Listo, apagamos el fuego y toda esta mezcla que hemos hecho de aderezo con la quinoa se va directo al vaso de la licuadora. Vamos a licuarlo con medio litro aproximadamente de leche evaporada. He colocado la quinoa en el vaso de la licuadora. Iré colocando la leche evaporada de a pocos. Esto cuando empiece a licuar se va a poner bastante espeso. Así que puedes apoyarte también con un poco del caldo de pollo. Así que empezamos a licuar. Una vez que hemos terminado de licuar, vamos a retornar todo lo que hemos licuado a nuestra ollita. Recuerda que al momento de licuar yo he colocado leche. Así que en el mismo vaso de la licuadora, como si estuviera lavando el vaso, voy a colocar el resto del caldo de pollo. Damos una movedita al vaso y se lo agregamos. Listo. A mí no me gusta el ají de pollo muy espeso, pero eso ya depende de gustos. Vamos a subir el fuego. Si a ti te gusta espesito, bueno, no le agregues más caldo, pero eso ya depende de gustos. En este punto es muy importante que pruebes la sal y rápidamente vamos a colocar también el pollo que ya está deshilachado. Vamos a colocárselo también. Colocamos el pollito. Ahí está.
El resto voy a guardarlo para hacer unos sanguchitos a mis hijos. Entonces lo único que queda es mezclarlo. Si a ti te gusta un poquito más sueltito el ají de pollo, agrégale un poquito más de caldo de pollo. A mí me gusta, en este punto para mí está perfecto. Entonces, lo único que me queda agregarle es un poquito, una pizca pequeña de nuez moscada. Se lo voy a agregar. Listo, un poquitín nomás. Este ají de quinoa es una alternativa perfecta para que los niños puedan comer la quinoa. A veces hay niños que no quieren comer la quinoa. Dales este ají de quinoa y ni enterados van a estar que están comiendo ají de quinoa. Como puedes ver, este ají de quinoa es totalmente saludable porque hemos reemplazado el pan por la quinoa, que es un alimento totalmente saludable. No le cambia para nada el sabor. Para mí está perfecto, está riquísimo. Es muy importante que en este punto también pruebes la sal. Y lo puedes acompañar con una porción de arroz blanco. Yo lo voy a acompañar con sus papitas sancochadas, sus huevos sancochados, su aceitún encima. Y tal cual como si fuera un ají de gallina, como un ají de pollo. Así que espero que lo prepares en casa. Y no hay nada más que agregar a este plato. Simplemente vamos a esperar que hierva un poquitín nomás, unos 3 minutitos, 5 minutitos. Y lo voy a apagar. Y listo. ¿Qué te pareció? ¿Te gusta o no te gusta esta alternativa de ají de quinoa totalmente saludable? Anímate a prepararlo en casa y me comentas qué tal te pareció. Acompaña este ají de quinoa con unas rodajas de huevo, una porción de arroz, yo estoy utilizando arroz integral, unas aceitunitas encima y no sabes lo rico que queda. Anímate a prepararlo en casa y si lo haces me comentas qué tal te salió. Recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este video. Buen provecho.